por derechos de los animales, apelando al cine y la amistad. Conversando con el maestro John Huston en su hogar en Las Caletas, a orillas del Pacífico mexicano, le pregunto de su trabajo con la cámara y responde: con mi amigo Orson Welles, siendo ambos muy jóvenes, estuvimos de acuerdo en que del oficio con el mundo de la imagen, lo más profundo es la superficie, que es posible tratar conjurando a la naturaleza misma, enfrentando al foco a capturar la imagen posible de lograr. Es a lo que me vi desafiado filmando Moby Dick, enfrentado a la fuerza del mar y a la furia de la ballena blanca. No sé si lo he logrado, solo he trabajado. Gregory Peck fue el protagonista preciso y Orson Welles en su papel de predicador estuvo magnífico. ¿De quién puedo decir que eso profundo del oficio de la imagen logra en Citizen Kane, que es una obra maestra de foco profundo? También es una denuncia contra el maltrato a los animales, enjaulados y transportados como carga, en cajas como una cosa más. Creía que los animales no deben ser maltratados, y así creo también, dijo el viejo león de Hollywood. Yo era su mejor amigo y él en cambio se comportaba conmigo como un animal. Ciudadano Kane se centra en la figura del empresario Charles Foster Kane, personaje basado en el magnate de la prensa William Randolph Hearst, conocido por la influencia política que ejercía a través de sus medios de comunicación, de quien se retrata su deterioro y soberbia. Escribo en revista Vogue que indica a John Huston. La escritora chilena María Luisa Bombal traducía al español algunas de mis películas y la presenté con Orson Welles para que le tradujera Citizen Kane, que había ganado un premio Oscar al mejor guión original para Herman Mankiewicz y el propio Welles. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Foster Kane es una amenaza para todos los honrados trabajadores de este país. Si no se me puede considerar amigo suyo es que no tuvo ninguno. No era solo dinero lo que quería. De su relación con nuestro país, Orson Welles siempre fue deferente. Además de su amistad con María Luisa Bombal, apreciaba el ojo de la cámara de Alice Guy Blaché, de quien recrea en Citizen Kane imágenes de animales enjaulados que la cineasta chilena francesa había filmado en Saint-Simeon, el palacio de William Randolph Hearst en California. El maestro John Huston recuerda cuando en compañía de María Luisa Bombal y Wells fueron a una conferencia que dictaba Gabriela Mistral en la Universidad de Los Ángeles, y al llegar el sitio estaba abarrotado, con los estudiantes sentados en los pasillos. Quedamos de pie al final del aula, escuchando a Gabriela, que se refirió en parte de su conferencia a llamar enérgicamente la atención sobre los derechos de los animales. Wells comentó
que su mayor desafío en Citizen Kane fue denunciar el maltrato que se sometía a los animales, de los que era defensora mayor Gabriela Mistral. Al saber que María Luisa era su amiga, le pidió que los presentara, dijo el maestro John Huston, agregando: con Gabriela Mistral, Orson Welles dijo que lo unía a su amor al cine y a los animales. Digamos aquí de la visita a Chile de Orson Welles, cuando se inicia su enemistad con Walt Disney, que había visitado antes nuestro país. Llegaron auspiciados por Estados Unidos, entonces en plena Segunda Guerra Mundial, reforzando lazos con Chile, estratégicamente requerido por la importancia de las aguas chilenas en el Océano Pacífico. Al sur de la frontera con Disney. Orson Welles y Walt Disney llegan a Santiago de Chile en un momento cuando existen fuertes protestas por naves alemanas que se detectaron incursionando en las riberas de nuestro estrecho de Magallanes. Así, varios artistas e intelectuales se niegan a apoyar una visita auspiciada por países en guerra. En su visita a Santiago de Chile, la actriz Malú Gatica fue anfitriona de Walt Disney, que se hospedó en el Hotel Carrera, visitó la revista satírica Topace, donde se peleó con los dibujantes. Su película sobre Chile se estrenó en el cine Continental en septiembre de 1942. Fue considerada un desastre y precipitó el nacimiento de Condorito. La mencionada dependencia que lo trajo a Chile patrocinó películas para documentar la visita, y el realizado después por Walt Disney fue considerado una ofensa al cóndor chileno. Narra la historia de un avioncito llamado Pedrito que, debilitados sus padres de cruzar los Andes hasta Argentina en búsqueda de correspondencia, enfrentando peligros y adversidades cruzando la Concagua, de regreso trae una tarjeta postal dirigida a Jorge Delano, director de Topace. Del paisaje se dijo que exalta el desafío que significa cruzar los Andes chilenos, acudiendo a un personaje utilizado antes, y se criticó con premura un cóndor desgarbado que conoce Pedrito en su travesía. Del cóndor creado por Walt Disney se ha dicho de todo. Aquí solo anotemos que, de cierta manera que no sabemos, apuró el nacimiento de Condorito, cuando Pepo, entre quienes recibieron a Walt Disney en Chile, el dibujante René Ríos Boetticher, nacido en Concepción, toma como desafío la presencia chilena del ave nacional y crea Condorito, que en revista OK de Editorial Zigzag el 6 de agosto de 1949 nace en compañía de sus 3 compañeros animales. Washington, su inteligente perro terrier chileno, es capaz de imitar palabras. Matías, su loro chileno, que no solo es capaz de imitar palabras, sino que realmente habla, en más de una ocasión se burla o engaña a algún personaje habitual de la historieta, imitando palabras o frases chilensis. Y Mandíbula, el fuerte caballo chileno de Condorito, con una boca enorme y prominentes dientes, en muchas ocasiones camina en 2 patas y habla como humano.
Fue la visita de Walt Disney un largo aliento para Condorito, que desde finales del siglo XX es, junto con la argentina Mafalda, el personaje de historietas hispano de mayor relevancia en el mundo. Hacia 2012, cuando comienza a desaparecer el papel vegetal, se leía en 105 periódicos, distribuidos en 19 países de habla hispana, y traducido en diarios de Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Ahora, anualmente se publican unos 1.500 millones de sus tiras cómicas, presente en todos los formatos de comunicación. Condorito habla como un chileno, un lenguaje chilensis con su propio diccionario que hoy se escribe, tejido por las redes sociales que lo estudian, siendo su traducción en cualquier formato hasta ahora un desafío para el que lo enfrenta. Sin embargo, de una materia que conjura el espíritu de la historieta, con su ánimo resiliente, siempre el alma buena de Condorito se revela, salvando fronteras, haciendo universal su exclamación «Exijo una explicación» por parte de Condorito o sus amigos cuando las cosas no le salen bien, inventando palabras cuya forma fónica brota por imitación del sonido de aquello que designa. Plop, cuando uno o varios personajes se desploman tras haber sido víctimas de una situación vergonzosa o inesperada. Del lenguaje chilensis, narrando de nuestras costumbres, entre otras, Condorito utiliza las palabras trompo, rayuela, emboque, luche, run run, que designan juegos chilenos. En sus estilos cómicos predominan el humor blanco y la sátira, generando situaciones que se resuelven de una manera ridícula o extraordinaria. En Chile, Walt Disney bailó cueca y su relación con los caricaturistas chilenos fue polémica. En Diario El Mercurio, firmó el acta de fundación de la Alianza de Dibujantes. Visitó la redacción de la histórica revista Topase, donde fue crítico viendo con premura obras que estaban realizando. Le criticaron utilizar la imagen de Mickey Mouse, un ratón, para animar la guerra. En la discusión, mientras Disney dibujaba una caricatura de Mickey Mouse, los presentes lo dibujaban a él, que lo caracterizaron con nariz de rinoceronte, cachos y dientes de ratón, entre quienes estaban los caricaturistas chilenos Pepo, Coque, Pequén y Mono, con otros animalistas del gremio. El frío recibimiento en Chile, Orson Welles se lo tomó con vino nacional que reconforta. En 1943, cuando Orson Welles estuvo en Santiago investigando para el documental que nunca vería a la luz, llegó acompañado de su esposa Rita Hayworth. Visitaron la ciudad en compañía de la periodista María Romero, directora de revista Ecrán, y se divirtieron en una boate de la Plaza de Armas. Orson Welles se las ingenió para designar como jefe de publicidad en Chile a William Steele, parte de su staff, que no hablaba castellano, pero se quedó trabajando y fue quien contactó al actor y guionista nacional Raúl Centeno para hacer de nuestro país el nuevo escenario de la Guerra de los Mundos. El micrófono en un muro de piedra que da al jardín de la quinta del señor Ortega, donde ha caído el monstruo. Desde aquí domino toda la escena. Les iré dando todos los detalles que pueda. ¡Ah, señores! El extraño ser se está levantando. Parece que sostiene una especie de espejo. ¡Dios santo! ¡Una llamarada sostiene el espejo! Notable pionera actriz radioteatral de Chile, Elga Cristina,
inolvidable en su personaje de La Raca, en Hogar Dulce Hogar, quien formó parte del elenco que dio vida a La Guerra de los Mundos. Helga Cristina, inolvidable en su formó parte del elenco que dio vida, recordaba, el locutor que narraba la historia era Renato Deformes. Estaban también en el elenco Agustín Ciré, Roberto Parada, Domingo Tessier. El trabajo nos tomó varios meses, nos convocaban en el estudio de la radio cooperativa o en ocasiones, se grabó cada recurso, desde los gritos y pedidos de auxilio de la gente, hasta las ambientaciones en una chacra de Puente Alto. Cuando llegó la noche del 12 de noviembre de 1944, con cada pieza en su lugar, el radioteatro conmocionó en nuestra lengua como 6 años antes en inglés, indica la primera actriz Helga Cristina, señalando, en Chile, como en Estados Unidos, luego de la emisión se pasó del pánico al fervor, la gran prueba de la genialidad y del poder de la radio como medio de comunicación. Dando la señal de alarma para que la población evacúe la capital ante la llegada inminente de los marcianos. Se estima que en las últimas 2 horas cerca de 50.000 personas se han lanzado a los caminos que conducen a Santiago huyendo de la invasión. El camino de Valparaíso a Santiago está todavía abierto al tránsito. Se recomienda no utilizar los caminos que van al sur porque la congestión es enorme. Ha sido imposible rehabilitar la línea férrea destruida. ¡Este es el fin, señores auditores! ¡Dios santo! La periodista María Romero, en Revista Ecran escribe, le digo que cuando se transmitió su programa en Chile, el país se paralizó envuelto en un pánico colectivo nunca visto. Le he preguntado, ¿era usted consciente del terror que la difusión provocaría? Y respondió, definitivamente no. Por supuesto, lo siento mucho ahora, dijo Orson Welles. Orson Welles firma su visita a México y a Brasil. Un documental sobre Chile no llegó a filmar. Cuando en Santiago le preguntan su opinión sobre Pedrito y el Cóndor, que había estrenado meses antes Walt Disney documentando a Chile, le exhiben la cinta y responde Orson Welles, Chile es un país serio, al que es necesario estudiar antes de representar en las películas. Yo aquí veo tanto, desde que hemos entrado por las alturas de sus Andes, hasta nada más caminando por Santiago de Chile, que me requeriría mucho tiempo documentarlo. Menos a caricaturizar. Las opiniones de Orson Welles acerca del cóndor dibujado por Walt Disney, los enemistó finalizando bruscamente un proyecto de ambos. Declara Welles, que Disney dejara de requerirme fue un alivio. La verdad es que con el único que he podido trabajar es con John Huston. A Orson Welles lo unía con Chile su amistad con María Luisa Bombal, que tradujo Ciudadano Kane al español, y tenía admiración por Gabriela Mistral desde que asistió, siendo adolescente, a una conferencia de ella en Nueva York. Nos dice el maestro John Huston, conocía a Gabriela Mistral en Los Ángeles. La primera vez que la vi, llegué a su casa donde me llevó María Luisa Bombal, que era su amiga, y me presentó con calidez. Muy gentil, como suelen ser los genios, Gabriela nos tomó de la mano y llevándonos hasta la mesa nos invitó a comer con ella. En un momento me observó con atención y dijo, tú, niño, eres como debió ser Noé, el elegido para salvar a los animales de la muerte. Dijo que estaba trabajando en un documento convocando los derechos de los niños y animales en la Declaración de Derechos Humanos. Dijo,
que los animales, como los niños, son personas menores, que Dios creó a todas las criaturas con severa bondad, grandes, pequeñas, con forma humana o animal, creando a todos como sus hijos, dando a cada uno su propia inteligencia. Su influencia en la prensa era poderosa. Cuando invitada a cenar en la Casa Blanca, se negó a probar alimento alguno de origen animal. Luego dijo que alimentaba de frutas y verduras, mariscos y pescado. Yo creo que desde entonces se extendió en América la dieta vegetariana y carne del mar que ella aprendió del budismo, con yogis e hindúes. Era una superestrella. Levantó la industria, afirmando que el cine era un arte nuevo y una herramienta para la enseñanza. Con su obra y voz enérgica de razones, iluminó cuando se decía que el cine debía prohibirse por ser dañino para la educación. Después de Gabriela Mistral, el cine se tuvo que inclinar por gravedad a la inteligencia artística, sin otro destino posible. Me preguntó si yo conocía la historia de Noé, y ante mi negativa, sugiriendo precisa como una maestra de quien uno aprende, me indicó que leyera los primeros 22 capítulos de la Biblia, y así lo hice. Ella era célebre mucho antes de ganar el premio Nobel, dijo el maestro John Huston. Dice el maestro John Huston, no lo sabía entonces, no podía saberlo, pero de alguna forma Gabriela Mistral, profética, me preparó para, cuando unos 20 años después de conocerla, al proponerme Dino de Laurentiis que dirigiera la Biblia, que él pretendía llevar completa al cine, pensé que hacerme cargo del proyecto gigantesco de adaptar la Biblia entera significaba decenas de películas. Moriría antes de acabar. Y apoyándome en el consejo de Gabriela Mistral, que me había indicado leer en la Biblia, del principio, la historia de Noé que salvó a los animales, lo que ella me enseñó entonces, ocupé para, sin sentir que rechazaba su oferta, lograr que Dino de Laurentiis aceptara comenzar por filmar los primeros 22 capítulos. Y me ofrecí yo mismo para hacer el papel de Noé, nos cuenta el viejo león de Hollywood. Escribo en Vogue que dijo el maestro John Huston que los animales son capaces de detectar la dirección y sentido del campo magnético de la Tierra y hacer uso de las líneas magnéticas de nuestro planeta para orientarse durante la migración, y utilizan para saber cuáles son los mejores sitios donde parar durante el viaje, para decidir dónde pueden sobrevivir. Son capaces de crear una especie de mapa magnético para guiarse durante su migración y para retornar luego de cumplir una misión, como ocurre con la paloma mensajera. Cubierto el trayecto, vuelve a su hogar y las abejas retornan a su panal o uno vuelve a los sitios donde amó la vida. Indica John Huston. He aprendido de mis animales a moverme básicamente por el instinto, desarrollando algo de su capacidad para vivir orientado por el olfato, la vista, el oído, el sol, las estrellas. Interpretar al patriarca Noé lo mejor que pude fue una forma mínima de retribuir algo por lo mucho que recibo de mis compañeros animales. Hacer algo por ellos nunca será suficiente. Dijo John Huston. No sabía cómo expresarme ante Dios, cuya conversación Noé en su humildad de hombre justo, debió aceptar por fe y hablando con su sencillez de lo que sabía, con disimulada vergüenza por no entender de una las instrucciones matemáticas, pidiendo repetir alguna medida.
mientras le dice a Dios que le parecía acertada su decisión de señalarle por medio de una paloma mensajera el final del diluvio. Indicando a lo alto que las palomas son capaces de reducir el tamaño de su cuerpo, disminuyendo así su peso durante los vuelos, agregando ingenuo, solo en afán de informar, que sabía la razón de la orden que recibía, pero como si Dios no supiera, agrega, también reducen el aleteo al mínimo posible para disminuir el consumo de su energía. Ahora, sin mi compañero Obama aquí, digo que sigue vivo en mi corazón. Ahora, cuando el perro negro de orejas puntiagudas hace mucho que se fue, y los otros más grandes y feroces que han llegado con los años fueron liderados por mi compañero perro Obama. Hasta ahora, cuando el amado compañero Obama se devolvió a la distancia, con la jauría y yo mismo devastados, ellos sin su líder y uno aquí ahora sin su conversación, cuando solo escucho el sonido que arrasa de las aguas rebotando en las rocas, cuando solo quiero jugar con Obama y su pelotita azul, sentir su ladrido guardián espantando a las gaviotas de la terraza, antes que la noche tienda sus velos, junto con el primer aullido de las lobas de mar, pariendo abajo en los acantilados, mientras descifro lo que vivo. Señala John Huston que, en su papel de Noé, conversando con Dios del destino de los animales salvados, mientras trabaja como hablando en confianza a Dios, aminorando problemas, se dice que después de las aguas, ellos solos regresarán a su lugar natural, porque saben orientarse por pistas olfatorias y visuales, por la dirección del viento, la posición vertical y horizontal del sol y las estrellas. Algunas especies que migran durante el día se orientan con la posición del sol en el horizonte, y otras, las que viajan de noche, pues se cree que así gastan menos energía y se deshidratan menos, se orientan como los marinos antiguos, siguiendo la posición de las estrellas. Se orientan por el campo magnético, por esta regulación de la naturaleza que no vemos y comenzamos a saber, y ellas utilizan en su beneficio desde el nacimiento. Sabemos que existe este magnetismo, a manera de vibración universal, pero no se ha descubierto cómo funciona exactamente. Conocemos que la Tierra funciona como un gigantesco imán que genera campos magnéticos, producidos por el movimiento de los minerales y compuestos que forman el núcleo terrestre, que generan flujos eléctricos que, a su vez, tejidos como una red, crean nuestro campo magnético terrestre, que ciertos poetas y científicos indican bordado a cierto lenguaje universal, que los animales son capaces de sentir y siguen para orientarse en la vida, nacen sabiendo que todo en la naturaleza tiene vibración. Tiene conciencia propia. Todo aquí está vivo. ¿Construyendo un barco en tierra seca? Padre, ¿de veras fue la voz de Dios la que oíste? No hay ni una nube en el cielo. No está terminada el arca. Él demanda que se trabaje todo el día. Dios lo confinó en el arca. Nos piden alimento. Tenemos trabajo. Como dijo Dios, 40 días con sus noches lloverá sobre la tierra.
vio a la paloma. La paloma volvió a él, he aquí que traía una hoja de olivo tomada en su pico. El aliento del Señor dividirá las aguas y su mano nos pondrá a salvo. Y el arca descansó en el 7º mes sobre la cima del monte Ararat. Adelante, salga. El amor incondicional que transmite especialmente la mirada de un animal es una de las mejores sensaciones que podemos tener en la vida. Aceptar su amor incondicional es un modo de estar de mejor humor, dijo el maestro John Huston, indicando: sus derechos deben ser los de la niñez humana, con sus leyes particulares para resolver conflictos normativos, porque los animales son como niños, con la misma inocencia que dice Orson Welles. I'm just in love with making movies, and you should do movies innocently, the way Adam named the animals the first day in the garden. I think you should learn from your own interior vision